Bienvenidos. En este vídeo habéis visto que hemos puesto una atmósfera un poquito más oscura y eso es porque vamos a hablar de la potestad sancionadora y del procedimiento sancionador. Este vídeo va a ser bastante extenso de un tema muy importante, pero seguro que también conseguimos reírnos, así que vamos a por ello. Vamos a empezar hablando de lo que es la potestad sancionadora. Y como a mí me gusta, vamos a empezar definiendo a nivel fundamental qué es esto de la potestad sancionadora. Y definiremos la potestad sancionadora como la capacidad, potestad, prerrogativa que tienen las administraciones públicas para imponer una sanción por una infracción cometida. En resumen, es el poder que la administración tiene para castigarnos. Después de esta definición fundamental, vamos a ver cuáles son los principios de la potestad sancionadora y los iremos comentando uno por uno. Oye, y si quieres seguir aprendiendo a lo bestia sobre oposiciones y totalmente gratis, suscríbete. Estos principios son muy interesantes para el proceder de la administración porque las leyes no son como las matemáticas donde 2 y 2 siempre suman 4. Para aplicar una ley siempre hay cierto margen para la interpretación y ahí es donde cobran especial importancia estos principios que vamos a ver. En el artículo 25 tenemos el principio de legalidad. Según este principio, la potestad sancionadora de las administraciones públicas se ejercerá cuando esté reconocida por una norma con rango de ley y se ejercerá también de acuerdo al procedimiento establecido. Y aquí vamos a hacer un pequeño inciso para los que ya llevéis un tiempo preparando la oposición y vamos a hablar del régimen disciplinario del personal al servicio de las administraciones públicas. Es cierto que este régimen está parcialmente recogido en el título séptimo del TREBEP, del Estatuto Básico del Empleado Público, que es una norma con rango de ley, pero a día de hoy sigue plenamente vigente el Real Decreto 3386, que es en donde realmente se desarrolla el régimen disciplinario del personal al servicio de las administraciones públicas. Y esta norma es una norma con rango reglamentario, lo cual, lógicamente, atenta contra este principio de legalidad que estamos viendo en el artículo 25 de la Ley 40, pero es que este mismo principio de legalidad también está recogido en el artículo 94 del Estatuto Básico del Empleado Público. Bueno, y contra esto un funcionario podría alegar que no puede ser sancionado por una falta recogida en una norma con rango reglamentario. Pero la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo ya estableció que en base a la disposición final cuarta del Estatuto Básico del Empleado Público, este decreto tenía que seguir vigente. ¿Por qué? Bueno, pues porque las normas que estuvieran vigentes en el momento de aprobarse el Estatuto Básico del Empleado Público seguirían vigentes hasta que no se aprobasen las leyes que desarrollaran el TREBEP. Si os interesa el tema, os dejo el enlace a la sentencia por aquí abajo. Y después de este pequeño dato curioso, vamos a seguir viendo los principios de la potestad sancionadora y vamos a ver el principio de irretroactividad que aparece en el artículo 26 de la Ley 40. Lo que dice este principio es que serán de aplicación las disposiciones sancionadoras vigentes en el momento de producirse la infracción. Y estas disposiciones sancionadoras solamente se podrán aplicar con efecto retroactivo en caso de que beneficien al interesado. Este principio ya debería sonarnos porque también aparece en el artículo 9.3 de la Constitución. Pasamos al artículo 27, donde se define el principio de tipicidad. Según este principio, solo constituyen infracciones administrativas las que estén definidas como tales por una norma con rango de ley. Supongo que esto se hace volver al principio de legalidad y a lo que hablábamos antes del Real Decreto 3386. Hemos visto el artículo 27 con el principio de tipicidad, pasamos al artículo 28 con el principio de responsabilidad. Lo que dice este artículo 28 es que solamente podrán ser sancionadas por una infracción cometida aquellas personas físicas o jurídicas a las que una ley les reconozca capacidad de obrar. Es muy interesante leer junto con este artículo el artículo 3 de la Ley 39/2015 porque aquí se recoge quiénes tienen capacidad de obrar ante las administraciones públicas. En este artículo se habla de las personas físicas y jurídicas cuando así lo establezca la normativa civil, se habla de ciertos casos en los que también pueden tener capacidad de obrar los menores de edad y, muy interesante y novedoso, se habla de grupos de afectados, uniones y entidades sin personalidad jurídica y patrimonios independientes o autónomos. Así que os aconsejo hacer una pequeña anotación en estos dos artículos para que cuando estéis estudiando la Ley 39 o la Ley 40 os acordéis de que están interrelacionados entre ellos. Pasamos al artículo 29 y el principio de proporcionalidad. Este principio dice que las sanciones administrativas nunca podrán implicar directa o subsidiariamente privación de libertad. Y dice también cuáles son los criterios en base a los cuales se graduará una sanción.
Habla del grado de culpabilidad y la existencia de intencionalidad, de la continuidad o persistencia en la conducta infractora, también de la naturaleza de los perjuicios causados y de la reincidencia por la comisión de la misma infracción en un plazo inferior a un año. Este principio es una muy buena guía para calificar las infracciones porque muchas veces la diferencia entre una infracción grave o muy grave está en cuestiones como el grado de intencionalidad, la magnitud de los daños causados, etc. Pasamos a ver en el artículo 30 el principio de prescripción. Os dejo por aquí o por aquí arriba, no lo sé muy bien, el enlace a algunos vídeos en los que ya salía este concepto. Pero para el caso que nos ocupa ahora mismo, la prescripción significa el fin del plazo que la administración tiene para abrir un expediente sancionador por una infracción o el fin del plazo que la administración tiene para ejecutar una sanción. Vamos a empezar hablando de la prescripción de las infracciones y después hablaremos de la prescripción de las sanciones. Pues bien, la prescripción de las infracciones empieza a contarse a partir del mismo día en el que se comete la propia infracción. Y el plazo de prescripción se interrumpe con la apertura de un procedimiento sancionador que se ha notificado al interesado. Los plazos de prescripción de las infracciones son 3 años para las infracciones muy graves, 2 años para las infracciones graves y 6 meses para las infracciones leves. Pasamos ahora a ver la prescripción de las sanciones. En primer lugar, el plazo de prescripción de las sanciones empieza a contarse a partir del día siguiente en el que sea ejecutable la resolución sancionadora. Recordad que este plazo en las infracciones empezaba a contarse desde el mismo día en que se cometía la infracción. E interrumpe este plazo de prescripción la iniciación con conocimiento del interesado del procedimiento de ejecución de la sanción. Los plazos de prescripción para las sanciones son 3 años para las sanciones muy graves, 2 años para las sanciones graves y 1 año para las sanciones leves. Recordad que el plazo de prescripción en infracciones que no sanciones leves era de 6 meses. Os cuento mi pequeña regla memotécnica para no confundir las infracciones con las sanciones. Infracciones empieza por in de en ese mismo instante. Entonces, en ese mismo instante es cuando empieza a contarse el plazo de prescripción para las infracciones. Y como ese plazo es anterior, es más corto, es en el mismo día, pues también recuerdo que es más corto el plazo de prescripción de las infracciones leves, que son 6 meses en vez de 1 año, como sucedía en las sanciones. Si esto sirve de algo, pues ahí os queda. Pasamos al artículo 31 y a la concurrencia de sanciones. Este principio es la articulación del principio famoso de non bis in idem. Este principio lo que dice es que no podrán volver a sancionarse hechos que ya hayan sido sancionados penal o administrativamente para prohibir la duplicidad de sanciones, cuando haya identidad de sujeto, hecho y fundamento. Bueno, pues hasta aquí espero que hayáis entendido lo que es la potestad sancionadora y cuáles son los principios que deben guiarla. Así que este momento es fantástico para que te suscribas a este canal y le des like al vídeo. Vamos a ver en esta segunda parte del vídeo los procedimientos sancionadores, que no son otra cosa que un caso particular de los procedimientos administrativos. Por aquí arriba tenéis un vídeo en el que explicamos qué son los procedimientos administrativos en general. Pues bien, un procedimiento sancionador, dice el artículo 63 de la Ley 39/2015, se iniciará siempre de oficio. De oficio quiere decir a iniciativa de la Administración, por acuerdo del órgano competente para ello, y separando la fase instructora de la sancionadora, que se encomendarán a órganos diferentes. Ahora bien, ¿cuáles son las formas que existen de iniciación de oficio? Bueno, pues las tenemos en la sección segunda del capítulo segundo del título cuarto de la Ley 39/2015, y son por propia iniciativa del órgano competente, como consecuencia de la orden de un superior, por petición razonada de otros órganos y por denuncia. Ojo, la denuncia es una forma de iniciación de oficio, no una forma de iniciación a solicitud del interesado. Con esto nos van a querer liar en los exámenes de tipo test. Mucha atención. Llegados hasta aquí, el acuerdo de iniciación se comunicará al instructor, recordemos que es un órgano distinto del que va a sancionar después, y a los interesados en el procedimiento, es decir, a los inculpados. Debemos saber también que en un procedimiento sancionador pueden adoptarse también medidas provisionales. Imaginad un restaurante del que se sospecha sirve comida en mal estado. Bueno, pues el riesgo que podría entrañar esto puede hacer recomendable que se tome la medida provisional de cerrar el restaurante. Estas medidas provisionales se adoptan junto con la apertura del procedimiento, pero puede haber medidas que se adopten incluso antes de abrir el procedimiento. En el argot administrativo se les suele llamar medidas provisionalísimas y se dan en casos pues muy extremos, como dice la ley, en casos de urgencia inaplazable. Después de la fase de iniciación pasamos a la instrucción, a la fase de instrucción. Los actos más comunes de la fase de instrucción los tenéis recogidos en el capítulo cuarto del título cuarto de la Ley 39/2015.
Son algunos como la audiencia, las pruebas, la emisión de informes, etc. Finalizada la fase de instrucción, el procedimiento puede concluir con el archivo de las actuaciones, con la caducidad, que por aquí arriba tenéis un vídeo en el que hablamos de este concepto, o con la propuesta de resolución, que es el caso que más nos va a interesar y en el que nos vamos a detener en este vídeo. La propuesta de resolución debe comunicarse a los interesados indicándoles cómo pueden presentar alegaciones y todos los documentos e informes que estimen oportunos. En la propuesta de resolución deben fijarse los hechos probados con su calificación jurídica y se determinará la infracción que constituyan estos hechos, la persona o personas responsables, la sanción que se proponga, la valoración de las pruebas practicadas, en especial de las pruebas que vayan a determinar la resolución, es decir, que vayan a determinar la sanción que se vaya a imponer, y las medidas provisionales que se hubiesen adoptado. Después de esta propuesta de resolución y de las alegaciones oportunas del interesado, vendría la propia resolución, que pondría fin al procedimiento sancionador, y será ejecutiva cuando no sea posible interponer contra ella ningún recurso ordinario en vía administrativa, es decir, cuando ya no quepan contra ella ni los recursos de alzada o reposición. Vamos a ver por último algunas peculiaridades de la terminación en los procedimientos sancionadores. Dice el artículo 85 de la Ley 39/2015 que si el infractor reconoce su responsabilidad, se podrá resolver el procedimiento imponiendo la sanción que proceda. Dice también este artículo que si la sanción tiene únicamente carácter pecuniario, su pago voluntario antes de la resolución implicará la terminación del procedimiento, salvo en lo relativo a reponer la situación alterada. Imaginemos que con nuestro coche por la carretera cometemos una infracción y cometiendo esta infracción destruimos un quitamiedos. Bien, pues por un lado estaría la sanción que nos impondrían por esta infracción y por otro lado estaría la reparación de la situación alterada, es decir, la reparación del quitamiedos que hemos estropeado. Por último, dice el artículo 85 que por reconocer nuestra culpabilidad o pagar antes de la resolución, se nos pueden aplicar reducciones de al menos un 20% sobre la sanción impuesta. Y este 20% es acumulable, es decir, que se nos puede reducir la sanción un 20% por reconocer la culpabilidad, más otro 20% por pagar antes de la resolución. Por último, comentar que un procedimiento sancionador puede tramitarse de manera simplificada, cuando el órgano competente para iniciar este procedimiento considere que hay elementos de juicio suficientes como para calificar la infracción de infracción leve.